¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Somos Morgon Arquitectos SQ y les damos la más cordial bienvenida a nuestra sección de tutoriales. Si abandonas tus sueños, los que te aman los sufrirán, pero si sigues soñando, algún día dejará de ser un sueño y será una hermosa realidad. Elipse. ¿Cómo se dibuja? Comando elipse. En inglés se escribe ellipse. Su alias es EL. En español se escribe elipse. Su alias es EL. 4 formas de activar la herramienta elipse. Primer forma, escribiendo en la línea de comandos el comando ellipse. En la línea de comando, o sea, aquí abajito, en la parte inferior izquierda, damos un clic y escribimos el comando literalmente ellipse. E-L-I-P-S-E-E. Damos enter. Y aquí ya tenemos la primera forma de cómo activar este comando de elipse. Segunda forma, escribiendo en la línea de comandos el alias EL. Ahora, en lugar de escribir todo el nombre del comando, únicamente vamos a escribir el alias. En este caso vamos nuevamente a la parte inferior izquierda, aquí en la línea de comando, y en lugar de escribir elipse, escribimos solamente el alias. El alias es EL. Observen que ya apareció el comando. Ahora damos enter. Y como podemos apreciar, esta es la segunda forma de poder activar el comando de elipse utilizando el alias. Tercer forma, con el botón del grupo dibujo de la cinta opciones. La cinta de opciones es toda esta. Y el grupo dibujo corresponde a esta parte de aquí. Entonces, en esa tercera forma de activar el comando elipse, vamos aquí, damos un clic con el botón izquierdo y aquí tenemos las 3 opciones para poder crear una elipse. Esta es la tercera forma. Cuarta forma, con el menú principal, el Draw. Este es el menú principal, aquí en la parte superior. Entonces, vamos a desplegar esta opción de Draw. Damos un clic con el botón izquierdo y al hacerlo nos va a desplegar esta lista. Tenemos una serie de opciones para dibujar. En este caso, el que nos interesa corresponde a esto, a elipse. Como pueden observar, tenemos 3 opciones, las mismas que aparecieron en las otras 3 formas para activar el comando de elipse. ¿Cómo se aplica el comando elipse? Ejemplo 1. Dibujo de una elipse usando el punto inicial y final del eje X y la mitad del eje Y. Para este primer ejemplo, vamos a usar esta fotografía. La vamos a usar como fondo para trazar esta elipse. Previamente, esta fotografía yo ya la escalé y la acoté de tal forma que esta ventana mide 1.20 por 1.50. La tengo dividida con estas 2 líneas, horizontal y vertical, que corresponderían al eje X y al eje Y. Muy bien, entonces vamos a aplicar el alias del comando elipse. Entonces, aquí en la línea de comando, damos un clic con el botón izquierdo y escribimos la E y la L. Observen cómo ya apareció el nombre completo de elipse.
Únicamente tuvimos que escribir la E y la L que corresponden al alias. Damos Enter y aquí nos pide que especifiquemos el primer punto para poder crear nuestra elipse. Vamos a utilizar esto y no lo que está entre corchetes. Nos vamos a concretar a lo que dice aquí. Vamos a especificar el primer punto de la elipse. Damos un clic sencillo con el botón izquierdo aquí. Ya lo hice. Ahora el siguiente punto sería de 1.20. Escribo en la línea de comando 1.20 y doy Enter. Observen cómo ya se creó el ancho de mi elipse. Ahora necesito la medida para conocer la altura. La altura es de 0.75, es de 75 centímetros, entonces escribo .75 y doy Enter. Observen que ya quedó aquí nuestra elipse con las dimensiones de 1.20 por 1.50. Este fue el primer ejemplo de cómo podemos dibujar una elipse en una ventana. Ejemplo 2. Creación de una elipse usando el centro del eje X y del eje Y. Para este segundo ejemplo, vamos a usar la misma fotografía de esta ventana. Ok, entonces en la línea de comando escribimos el alias de elipse. En este caso es la E y la L, como ya habíamos visto. Aparece automáticamente la palabra completa de elipse, pero nada más escribimos la E y la L y podemos dar Enter. Recuerden, estamos usando el alias del comando. Damos Enter. Nuevamente aquí nos ofrece esta pequeña información. En el ejemplo anterior usamos esto. Ahora para este segundo ejemplo vamos a usar lo que esté entre corchetes, el comando Center. Únicamente vamos a escribir la C. Como pueden apreciar, la C está remarcada en azul. Quiere decir que esa C es el alias de este comando de Center. Entonces, recuerden, en este segundo ejemplo vamos a usar este comando de Center. Escribo la C, damos Enter, nos pide que especifiquemos el centro de la elipse. En este caso, ya tengo aquí el centro, que es la intersección entre el eje de X y el eje de Y. Entonces aquí damos un clic sencillo con el botón izquierdo. Ya lo hice. Me pide que especifique el punto de este eje. Vamos a darle aquí un clic sencillo con el botón izquierdo. Ya lo hice. Y observen, ya tenemos el ancho de nuestra elipse. Ahora necesitamos, como nos lo indica la línea de comando, necesitamos la distancia del otro eje. Entonces la distancia del otro eje, .75. Damos Enter. Y ya tenemos también aquí nuestra elipse en este segundo ejemplo, pero usando el centro. Ejemplo 3. Creación de un arco partiendo de una elipse. Para este tercer ejemplo vamos a usar otra fotografía. Esta fotografía es del centro de Toluca, en Los Arcos. Bueno, este es el arco que vamos a generar. Esto que está en amarillo es el arco que vamos a dibujar mediante una elipse. Vamos a borrarlo
para mostrarles cómo lo hice. Ok. Vamos a utilizar igualmente el alias del comando elipse. Escribimos la E y la L que corresponden a el alias, y aquí pueden apreciar que ya aparece el nombre completo de elipse. Podemos dar Enter. Ya lo hicimos. Anteriormente utilizamos esta información para el primer ejemplo. Utilizamos el del center para el segundo ejemplo. Y ahora para este tercer ejemplo vamos a usar el arco, que es este. Observen que aparece la palabra, el comando de arco, la A tiene un color azul. Quiere decir que este color azul corresponde al alias del comando de arco. Ok, entonces aquí damos un clic sencillo con el botón izquierdo, ya apareció el cursor y escribimos únicamente la A. No importa si es minúscula o mayúscula, es igual. Ya que la escribimos, damos Enter, damos un clic en esta parte del eje X, damos un clic con el botón izquierdo, ya lo hice, me pide la distancia del siguiente punto respecto a este eje X, y sería 4.20, damos Enter. Observen que ya aparece aquí mi elipse. Entonces, lo que nos pide es la distancia respecto al eje Y. La distancia es de 1.50. Entonces, escribo 1.5, damos Enter, y aquí podemos apreciar que ya tenemos la elipse. Pero nosotros lo que queremos es que aquí quede cortado a partir del eje X para poder tener un arco elíptico, o sea, nada más la parte de aquí arriba. Entonces, como nos dice aquí abajo en la línea de comando, nos pide que especifiquemos el inicio del ángulo de nuestro arco elíptico. Entonces, le voy a dar un clic aquí. ¿Por qué aquí? Porque si lo doy de este lado, el arco elíptico se crea al contrario de las manecillas del reloj. Entonces, vamos a dar un clic aquí. Con el botón izquierdo doy un clic. Ya lo hice. Observen, si yo invado este cuadrante, hasta por acá llega el arco elíptico. Si yo lo llevo hasta por acá, lo estoy cerrando. Observen, estoy moviendo el crucero. Ya estoy en este cuadrante y únicamente aparece esto de aquí arriba, un cuarto del arco elíptico. Si lo muevo hacia acá, aquí aparece invadiendo este cuadrante, formándose mi arco elíptico. Si yo lo bajo aquí, observen, se prolonga el arco. Pero como yo quiero que llegue hasta aquí nada más, doy un clic en este extremo del eje X, lo voy a hacer, ya está, y ya tengo creado mi arco elíptico, formado, tomando como base una elipse. Y esto es lo que obtenemos. Si te gustó este video, dale pulgar arriba y suscríbete al canal. Nos vemos el próximo jueves. Gracias.